Haga clic el tren privado del Führer atravesando la oscuridad alpina, llevando a Adolf Hitler hacia el sur, rumbo a Florencia. Espera con ansias este encuentro con Benito Mussolini, su compañero dictador, su socio del eje, quizás incluso su amigo. Los dos hombres tienen mucho que discutir. Hitler acaba de asegurar los campos petroleros de Rumania para Alemania. Quiere coordinar estrategias, alinear esfuerzos, presentar a Mussolini el hecho consumado de las tropas alemanas ahora estacionadas en un país que Italia considera dentro de su esfera de influencia. El tren reduce velocidad en una estación. Un asistente entra al compartimiento de Hitler con el rostro pálido, sosteniendo un telegrama decodificado. Hitler lo lee una vez, luego otra, el papel temblando ligeramente en sus manos. Su rostro se pone carmesí. Cuando finalmente habla, su voz apenas está controlada. Mussolini ha invadido Grecia. El asistente lo confirma. Esta mañana, sin consulta, sin advertencia, sin una sola palabra a Alemania. Hitler mira por la ventana hacia la oscuridad que pasa velozmente. El encuentro en Florencia súbitamente tiene un significado completamente diferente. Ya no va a presentar a Mussolini con un hecho consumado. Va a confrontar a un socio que acaba de apuñalarlo por la espalda. 6 meses antes, Mussolini había observado con creciente amargura cómo los panzers alemanes rodaban por Francia. Los ejércitos de Hitler habían logrado en 6 semanas lo que Italia no pudo conseguir en 4 años durante la Gran Guerra. Las imágenes mostraban soldados de la Wehrmacht triunfantes, desfilando por París mientras las tropas de Mussolini permanecían inactivas, habiendo entrado a la guerra solo en sus días finales para agarrar un pedazo de la victoria. Esto lo carcomía. Se suponía que esto era una asociación entre iguales. El eje, Roma-Berlín. 2 potencias fascistas remodelando Europa juntas. Pero cada vez más parecía que Alemania hacía todas las conquistas mientras Italia observaba desde las gradas. Hitler invadió Polonia. Hitler conquistó Dinamarca y Noruega. Hitler aplastó Francia. ¿Y qué había hecho Italia? Mussolini había declarado la guerra a Francia solo cuando ya estaba derrotada. Un movimiento tan transparentemente oportunista que incluso su propio ministro de Relaciones Exteriores lo llamó apuñalar a Francia por la espalda. Pero el intento de apuñalamiento apenas había sacado sangre. Las fuerzas italianas atacando el sur de Francia habían sido humillantemente detenidas por un puñado de divisiones francesas. En 10 días de combate, Italia había avanzado quizás 10 millas al costo de miles de bajas. Era patético. Mussolini sabía que era patético. Peor aún, Hitler sabía que era patético. El Duce necesitaba una victoria propia, una conquista que demostrara el valor de Italia, que le mostrara a Hitler que Mussolini también podía remodelar el mapa de Europa. Comenzó a mirar hacia el sur, a través del Mediterráneo, hacia los Balcanes. Grecia parecía perfecta, un país pequeño, militarmente débil, estratégicamente valioso. Mejor aún, estaba claramente dentro de la esfera de influencia italiana. Hitler no podría objetar que Italia actuara en su propio patio trasero. Durante el verano y principios del otoño de 1940, Mussolini se obsesionó cada vez más con Grecia. Las fuerzas italianas ya ocupaban Albania, dándoles un punto de lanzamiento perfecto. El ejército griego era pequeño, mal equipado, liderado por un rey que simplemente podría capitular en lugar de luchar. Sería rápido, aseguró Mussolini a sus generales. Cuestión de semanas. Las tropas italianas marcharían triunfalmente hacia Atenas, y finalmente, Mussolini tendría su propia capital conquistada por la cual desfilar. Sus generales estaban menos seguros. El general Sebastiano Visconti Prasca, quien comandaría la invasión, prometió éxito, pero en privado se preocupaba por la logística, por el terreno montañoso, por el invierno que se aproximaba. El general Pietro Badoglio, jefe del Estado Mayor General, se opuso abiertamente al plan. El ejército no estaba listo. No tenían suficientes tropas en Albania. Los griegos podrían realmente contraatacar. Mussolini desestimó estas preocupaciones. Quería su guerra, y la quería ahora, antes de que Hitler pudiera objetar o interferir o intentar coordinarla dentro de alguna estrategia alemana más grande. Esta sería la guerra de Italia, la victoria de Italia, el triunfo de Italia. Pero había una persona a quien Mussolini muy deliberadamente no consultó: Adolf Hitler. Esto fue calculado. Mussolini sabía que Hitler querría coordinar, planificar, asegurar que la invasión encajara en el panorama estratégico más amplio de Alemania. Hitler incluso podría intentar disuadirlo o retrasarlo. Después de todo, Hitler había dejado claro que quería mantener los Balcanes tranquilos por ahora. Mussolini no le importaba. Había pasado meses observando a Hitler conquistar media Europa sin consulta.
Ahora era el turno de Italia. Presentaría a Hitler con el mismo tipo de hecho consumado que Hitler le había presentado tantas veces. El 22 de octubre, Hitler envió a Mussolini una carta solicitando una reunión. Quería discutir la situación en los Balcanes, coordinar sus políticas. Mussolini aceptó inmediatamente y sugirió que se reunieran en Florencia el 28 de octubre. Perfecto, pensó Mussolini. Para cuando Hitler llegara, las tropas italianas ya estarían cruzando la frontera griega. Esa mañana, 28 de octubre de 1940, Mussolini esperaba en el Palazzo Pitti en Florencia la llegada del tren de Hitler. Prácticamente rebotaba de emoción. A las 6:30 de esa mañana, 140.000 tropas italianas habían cruzado de Albania hacia Grecia. La invasión estaba en marcha. En cualquier momento, Hitler llegaría y Mussolini lo saludaría con las noticias. El tren llegó a la estación de Florencia. Hitler descendió y Mussolini se apresuró hacia adelante, radiante. Antes de que Hitler pudiera hablar, Mussolini anunció triunfalmente: «Führer, estamos en marcha». Al amanecer de esta mañana, tropas italianas victoriosas cruzaron la frontera hacia Grecia. Hitler se detuvo. Su rostro se puso rígido. Por un largo momento no dijo nada. Solo miró a Mussolini con una expresión entre furia e incredulidad. Luego, según múltiples testigos, Hitler se volvió hacia sus asistentes y dijo con una voz tensa de rabia controlada: «Esto es terrible. Esto es una catástrofe». La reunión que siguió fue tensa. Hitler mantuvo una cortesía glacial, pero los presentes podían sentir su furia irradiando bajo la superficie. Preguntó sobre la situación militar, sobre los preparativos italianos, sobre los objetivos estratégicos. Las respuestas de Mussolini fueron vagas, optimistas, llenas de fanfarronería sobre la proeza militar italiana y la debilidad de la resistencia griega. Hitler sabía mejor. Había visto el desempeño militar italiano en Francia. Sabía que el ejército griego, aunque pequeño, estaba curtido en batalla y luchando en terreno propio. Sabía que los Balcanes eran montañosos, que el invierno se acercaba, que la logística en Albania era una pesadilla. Sobre todo, sabía que esta invasión desestabilizaría exactamente la región que él quería mantener tranquila. Daría a Gran Bretaña una excusa para intervenir. Pero la invasión ya estaba en marcha. Hitler no podía detenerla sin humillar públicamente a su socio del eje. Todo lo que podía hacer era sonreír con los dientes apretados, desear éxito a Mussolini y regresar a Alemania para esperar el desastre que sabía que vendría. No tuvo que esperar mucho. La invasión italiana de Grecia fue una catástrofe desde el primer día. El plan había sido simple: atacar hacia el sur desde Albania, abrumar las defensas fronterizas griegas, correr hacia Atenas antes de que los griegos pudieran movilizarse. Los generales italianos habían prometido que tomaría 2 semanas, quizás 3. En cambio, los italianos chocaron directamente con la línea Metaxas del ejército griego, una serie de fortificaciones a lo largo de la frontera. Las tropas griegas, comandadas por el general Alexandros Papagos e inspiradas por el desafiante no del primer ministro Ioannis Metaxas a los ultimátums italianos, lucharon con feroz determinación. En días, el avance italiano se había estancado. En 2 semanas, se había revertido. Los contraataques griegos comenzaron a empujar a los italianos hacia atrás, no solo deteniéndolos, sino expulsándolos hacia el norte, de vuelta a Albania. Las tropas italianas, muchas de ellas mal equipadas y entrenadas, comenzaron a rendirse en gran número. La rápida victoria que Mussolini había prometido se convirtió en una retirada humillante. Para mediados de noviembre, las fuerzas griegas habían avanzado 40 millas dentro de Albania. Las bajas italianas fueron asombrosas. Miles de muertos, decenas de miles de heridos o capturados. El clima empeoró todo. El invierno llegó temprano y duro a las montañas albanesas. Las tropas italianas carecían de equipo invernal adecuado, refugio suficiente, suministros apropiados. Hombres se congelaron hasta morir en sus posiciones. Mussolini observó con horror cómo su prometida victoria rápida se convirtió en un desastre absoluto. Despidió al general Visconti Prasca y lo reemplazó con el general Ubaldo Sodu, quien resultó igualmente inefectivo. Vertió más tropas en Albania, eventualmente comprometiendo más de 500.000 de hombres en una campaña que se suponía requeriría solo unas pocas divisiones. Nada funcionó. Los griegos siguieron avanzando. En Berlín, Hitler observaba con fría furia. Cada informe de Grecia confirmaba sus peores temores. Los italianos no solo estaban fallando en conquistar Grecia,
Estaban siendo derrotados por una nación una fracción de su tamaño. Los británicos, viendo una oportunidad, habían enviado escuadrones de la RAF a Grecia y estaban usando bases griegas para bombardear campos petroleros rumanos, los mismos campos que Hitler acababa de asegurar. Peor aún, el desastre italiano estaba exponiendo al eje al ridículo. Periódicos alrededor del mundo se burlaban de las pretensiones de Mussolini. El mito de la invencibilidad militar fascista, cuidadosamente cultivado a través de años de propaganda, estaba siendo destrozado en las montañas albanesas. La ira de Hitler no era solo vergüenza personal. El fracaso italiano en Grecia tenía genuinas consecuencias estratégicas. Los Balcanes, que Hitler necesitaba mantener estables y neutrales, ahora eran una zona de guerra. Gran Bretaña tenía un punto de apoyo en el sureste de Europa. Más crítico, el desastre en Grecia estaba retrasando la invasión planificada de Hitler a la Unión Soviética, Operación Barbarroja, programada para mayo de 1941. Esa intervención llegó en forma de Operación Marita. En abril de 1941, Hitler finalmente ordenó a las fuerzas alemanas rescatar a su aliado humillado. Más de 680.000 tropas alemanas apoyadas por panzers y escuadrones de la Luftwaffe invadieron Grecia desde Bulgaria. La campaña alemana fue todo lo que la campaña italiana no fue: rápida, coordinada, abrumadora. Las fuerzas alemanas aplastaron las defensas yugoslavas y griegas, alcanzaron Atenas en 3 semanas y forzaron la rendición griega. Pero la victoria tuvo un costo que Hitler nunca olvidó. La Operación Marita retrasó la invasión de la Unión Soviética por semanas cruciales, quizás meses. Los historiadores todavía debaten si esas semanas perdidas marcaron la diferencia entre que las fuerzas alemanas capturaran Moscú antes del invierno o se atascaran en la nieve fuera de la capital soviética. Lo que es cierto es que Hitler culpó la aventura griega de Mussolini por el retraso. La relación entre los dos dictadores nunca se recuperó completamente. Hitler siempre había visto a Mussolini con una mezcla de admiración y condescendencia. Después de Grecia, la admiración se evaporó. Lo que quedó fue un desprecio apenas oculto. Mussolini, por su parte, nunca se recuperó completamente de la humillación. Había querido demostrar ser igual a Hitler. En cambio, había demostrado ser dependiente de Hitler. Cada fracaso militar italiano subsecuente, y hubo muchos, reforzó la dinámica establecida en Grecia. Italia se excedería, fallaría y requeriría rescate alemán. En ese tren a Florencia, cuando Hitler se enteró por primera vez de la invasión de Mussolini, la llamó una catástrofe. Tenía razón, pero no podía haber sabido cuán completamente correcto estaba. Mussolini había querido sorprender a Hitler con una victoria. En cambio, lo sorprendió con un desastre que ayudaría a condenarlos a ambos.